En este video vamos a evaluar el riesgo por exposición a material particulado fracción respirable en el aire. Vamos a tener en cuenta la concentración ponderada que hemos calculado en videos anteriores y el TLB. Una de las cosas que debemos hacer en estos procesos es verificar que el TLB cumpla con las condiciones de trabajo, es decir, su jornada laboral, que la jornada laboral coincida con el tiempo por la cual viene especificado el TLB. De esa manera, el paso siguiente en nuestro esquema que hemos trazado desde el inicio de esta técnica es el ajuste del límite de exposición. Eso es lo que nosotros debemos de verificar, si debemos ajustarlo o no, porque puede ser posible que no haya necesidad. Pero si hay la necesidad de hacerlo, debemos de analizar esa situación y hacerlo, porque eso incide en la evaluación del riesgo. Si lo hacemos mal, podemos cometer un error al evaluar. Como bien sabemos, la jornada laboral puede variar, normalmente de 8 horas diarias. Pero ¿qué pasa cuando son de 10? Entonces, aquí viene una situación y es que hay que tener en cuenta que el TLB viene definido para 8 horas diarias. Si nosotros comparamos, como en este caso, 10 horas diarias y 8 con las que viene el TLB, como ustedes pueden observar, mi jornada laboral es de 10 en el caso de este ejemplo y el TLB viene para 8. ¿Qué pasa allí? No coinciden en tiempo. Entonces, como no coinciden en tiempo, hay que realizar un ajuste, porque no puedo usar un TLB cuya jornada laboral es diferente. Es decir, cuando no hay ajuste, cuando la jornada laboral coincide con las horas diarias del TLB. En este caso, para que coincidan, la jornada laboral debe ser de 8 horas y el TLB viene para 8 horas. O sea que si ese caso se llega a dar, no hay que ajustar. Pero aquí es diferente, por lo tanto se realiza el ajuste. Lo mismo sucede cuando la jornada laboral es de 48 horas semanales. El TLB viene para 40 horas semanales. Entonces, si labora 48 horas en la semana y mi TLB viene para 40 horas semanales, ¿qué pasa allí? No coinciden en tiempo y por lo tanto se debe realizar un ajuste. Es decir, aquí estamos viendo las razones por las cuales se debe hacer un ajuste del TLB. Solamente no se realiza un ajuste cuando las horas diarias son 8 horas diarias que trabaja una persona o 40 horas semanales y 40 horas semanales. Diferente a esos números, hay que realizar un ajuste. Vamos a mirar cómo se realizan los ajustes según las fórmulas establecidas. En conclusión, tenemos en cuenta que un TLB depende del tiempo, porque no es lo mismo que un trabajador se exponga 10 horas diarias a que se exponga 8. Por lo tanto, el TLB siempre hay que verificar y contrastarlo con la jornada laboral. De esa forma podemos tener 10 horas diarias en nuestro ejemplo y 48 horas a la semana. En ambos casos, como no se cumple, hay que hacer en el caso de las 10 horas un ajuste diario, porque el TLB viene para 8 horas
Y en el caso de las 48 horas semanales que elabora el trabajador, debo hacer un ajuste semanal porque el TLB viene para 40 horas. Aquí tenemos nuestra fórmula para poder realizar los ajustes. Esta fórmula es para realizar un ajuste diario cuando haya que hacerlo. Entonces tenemos nuestro TLB ajustado, que lo vamos a llamar TLBC. En el numerador se hace una multiplicación entre 8 multiplicado por un paréntesis donde se resta 24 y las horas diarias trabajadas. Y luego eso se multiplica por el TLB. En el denominador hay una multiplicación entre las horas diarias trabajadas por 16. Recuerden que el TLB, por ser una concentración estándar, tiene dada en miligramos por metro cúbico. También puede dar en partes por millón, pero eso lo veremos cuando tengamos que evaluar otros contaminantes como son los vapores orgánicos y los humos metálicos. A continuación vamos a usar nuestro calculador para poder realizar el ajuste del TLB diario. En este caso vamos a tener en cuenta los valores de esta tabla. Vamos a suponer, a efectos de este ejemplo, que las horas diarias son 10. Nuestro TLB para material particulado, fracción respirable, es de 3 miligramos por metro cúbico. Vamos a ingresarlos a nuestra aplicación. Horas diarias 10, TLB 3, horas diarias 10. Vamos a dar clic en el botón calcular y allí obtenemos nuestro TLB ajustado de 2.1 miligramos por metro cúbico. Hay que observar bien la diferencia. Miren el TLB tal cual venía para 8 horas diarias y 40 horas semanales. Era de 3. Y miren nuestro nuevo TLB ajustado, 2.1. Hay una diferencia. Y obviamente, si no realizamos el ajuste, la evaluación se puede ver sesgada y podemos caer en una evaluación mal hecha, porque estamos tomando un límite que a lo mejor no era. Si yo no ajusto, debiendo ajustar, estoy tomando una referencia equivocada, porque yo no puedo tomar 3, sino 2.1. Esa es la situación con el ajuste de los TLB. Este ajuste que ustedes están viendo es el ajuste semanal. El ajuste semanal se da cuando la jornada laboral en la semana es diferente a 40 horas semanales. En nuestro ejemplo, tomamos 48 horas semanales. Es decir, que si el TLB viene para 40, hay que ajustar. Y para poder ajustar semanalmente tenemos esta fórmula. Aquí tenemos nuestro indicador, el TLB ajustado. En el numerador tenemos una multiplicación entre 40 por un paréntesis donde hay una resta entre 168 menos las horas semanales trabajadas. Y luego eso se multiplica por el TLB, que ya lo hemos mencionado anteriormente, es de 3 miligramos por metro cúbico. En el denominador tenemos una multiplicación entre las horas semanales trabajadas por 128. Recuerden que ese valor, como los TLB en contaminantes químicos, vienen en miligramos por metro cúbico, vienen en unidades de concentración, porque el TLB es una concentración estándar, por lo tanto vienen en esas unidades. Vamos a nuestro calculador
y ajustamos el TLB semanal. Aquí en nuestro calculador vamos a usar esta tabla que ustedes ven aquí, en donde estamos dando el mismo valor del ejemplo que viene para 48 horas. Es decir, ¿qué pasa cuando el trabajador labora 48? ¿El límite es 3? No, porque el límite, el TLB-TWA viene para 40 horas semanales, no para 48. Entonces vamos a ajustarlo. En nuestro calculador vamos a agregar aquí 48 horas semanales. Nuestro TLB es de 3.0 y aquí en el denominador volvemos a agregar 48, le damos clic al botón calcular y nos da el valor de 2.34 miligramos por metro cúbico. Ese va a ser nuestro estándar. Para el ejemplo que vamos a hacer a continuación de calcular el índice de riesgo, vamos a usar como TLB 2.34. O sea, vamos a usar el TLB semanal. En la práctica se pueden dar que se tengan que calcular o ajustar tanto diario como semanal. En este caso vamos a usar el semanal para efectos de los cálculos, pero se puede dar las dos situaciones. Se pueden dar las dos situaciones, eso depende de cada caso. El último paso, que es el quinto en nuestro proceso, es calcular el índice de riesgo. El índice de riesgo, por definición, viene dado entre la concentración ponderada, que lo hemos calculado en anteriores videos y nos dio 1.79 miligramos por metro cúbico, lo dividimos entre el TLB ajustado. Vamos a tomar el ajuste que hicimos de forma semanal. Esa división se conoce como el índice de riesgo, IR. Este índice de riesgo es el que finalmente nos va a evaluar el riesgo que tiene un trabajador en un área de trabajo. Aquí está planteado ya en fórmula. Tenemos la concentración ponderada dividido entre el TLB ajustado. Para efecto de este ejemplo usaremos el semanal y con eso hallaremos el índice de riesgo. Sin embargo, este índice de riesgo hay que compararlo con una escala. ¿Cuál va a ser la escala? Esta que ustedes ven aquí. Esta es nuestra escala. Ustedes pueden observar allí un límite mínimo que es de 0,5 y un límite máximo que es de 1. Y como la mayoría de evaluaciones en higiene industrial, cuando hay dos límites y tenemos uno mínimo, si el índice de riesgo nos da por debajo del valor mínimo, entonces evaluaremos ese riesgo como bajo. ¿Qué pasa cuando el índice de riesgo está entre 0,5 y 1? O sea, entre los dos límites, entre el límite mínimo y entre el límite máximo. Pues la evaluación de ese riesgo nos daría medio. ¿Y qué sucede cuando el índice de riesgo es mayor que el límite máximo, en este caso 1? ¿Qué pasa cuando es mayor que 1? El riesgo es alto. De esa forma podemos evaluar el riesgo a través de esta escala de valoración IR. Finalmente tenemos aquí nuestro calculador donde vamos a hacer la división entre la concentración ponderada y el TLB ajustado. Recuerden que el índice de riesgo es el indicador con el que vamos a evaluar. ¿Y qué vamos a evaluar? Sencillamente si el riesgo es alto, medio o bajo.
Eso es lo que vamos a determinar a continuación. Vamos a utilizar esta tabla para los cálculos. Nuestra concentración ponderada, recuerde, es 1.79, lo hallamos en anteriores videos, está en miligramos por metro cúbico, y nuestro TLV ajustado, que lo hallamos anteriormente, va a ser de 2.34 miligramos por metro cúbico. Vamos a agregarlo en nuestro calculador. Concentración ponderada 1.79. TLV ajustado 2.34. Realizamos la división, damos clic en el botón calcular y nos da 0.76. Como lo vimos en la anterior escala, si el valor está entre 0,5, que es el límite mínimo de esa escala, y 1, que es el límite máximo de esa escala, el riesgo es medio efectivamente. Nuestro riesgo aquí es medio. Por lo tanto, las conclusiones de esto, cuando el riesgo es alto y cuando es medio, hay que hacer intervenciones. Cuando el riesgo es bajo, se mantienen las medidas actuales, pero cuando el riesgo es medio, a mediano plazo, se debe hacer una intervención, especialmente en el medio o en el fuente del riesgo. Esto es lo que finalmente terminamos para evaluar exposición a material particulado a través de la técnica NIOSH 600.